Nuevo bloque en Puntal AM, estamos en vivo y como cada lunes últimamente hablamos de la violencia y los hechos de violencia que ocurren durante el fin de semana o se concentran más durante todo el fin de semana, porque a lo largo de todo el mes de enero, incluso de febrero, hemos dado cuenta de hechos de violencia, ¿no? Vamos a repasarlo con cifras. En enero último hubo 4 homicidios, de los cuales 3 se investiga que fueron realizados de manera intencional. Las víctimas de edades variadas, los sospechosos jóvenes entre 16 y 32 años, todos usaron armas de fuego. Ahora se suma una nueva muerte, este hombre de 31 años que, bueno, desarrollábamos brevemente en los títulos que forman parte de nuestro portal, que murió el sábado de la noche al recibir este impacto de bala en la zona del rostro después de un conflicto familiar, esto en el barrio obrero. La víctima que habría mantenido una discusión con el agresor, que extrajo un arma de fuego y le aplicó el disparo directamente, ¿no? Provocándole heridas de relevancia, entre otras cuestiones. Después la cantidad de vecinos, de vecinas, ajusticiando, ¿no? Y tratando de hacer justicia por mano propia en esta especie de linchamiento. La violencia otra vez en el foco de atención, en el centro de la mesa y en la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué se debe este aumento de la violencia? ¿Cuáles son los factores que intervienen? Nos falta prevenir qué, cómo, con qué herramientas. Vamos a tratar de pensarlo junto con Yanina Moreno Zamanillo, que es concejal de Juntos por Río Cuarto y que ya está en diálogo con Puntal AM. Yanina, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo arrancamos otra semana así, con estos números y con estos hechos de violencia? ¿Cuál es tu mirada? Bien, yo creo que es acertado pensar, como bien decías vos recién, empezar a pensarlo y a reflexionar entre todos, porque es un tema que para el análisis remite a hacerle lectura de muchas variables, ¿no? Yo veo como dos grandes ejes fundamentales que tienen que ver primero con una cuestión que se da en la construcción de la familia y en la construcción psíquica de cada individuo. Y que si esos elementos que hacen a la salubridad mental no están bien constituidos, eso después repercute en la vida social. Hoy, al estar en esta situación, no hoy, sino ya hace bastantes décadas de tanta crisis económica y tanto desvalimiento de lo que es el fortalecimiento familiar para acompañar a un individuo que tenga herramientas para poner en palabras situaciones y resolver la conflictividad mediante el diálogo, hace que eso falle a la hora de estar en comunidad. Y el otro eje grande que se va ayornando esto y que lo potencia, tiene que ver con el corrimiento del Estado en todas sus facetas. Entonces, ahí tenemos el corrimiento del Estado en un montón de aristas donde hoy colapsa primero en la institución escolar, porque, y no hablo de los actores quienes son los que todos los días ponen el cuerpo, como los docentes, los directivos, sino hablo ministerialmente, ¿no? Donde tenemos docentes que tienen que hacer la corrida del eje pedagógico para contener socialmente a los alumnos en el aula. Hablo del desfasaje del Estado en términos de la prevención policial, hablo del Estado en términos de lo que debe acelerar el Poder Judicial, y en todos esos términos deja desvalidada a la sociedad y pone a esta cuestión en la comunidad. Hoy nos pasa en Río Cuarto. No habíamos hablado anteriormente de violencia urbana. Cuando uno habla de violencia urbana, habla de toda la comunidad y de un síntoma que está viviendo la comunidad, pero que tiene una multicausalidad que es enorme, donde lamentablemente se agrieta también socialmente y pasa a mirarse desde los buenos y los malos, las víctimas y los victimarios. Y también agrieta entre lo público y lo privado. Entonces es un problema que amerita de un análisis muy riguroso y muy profundo. Creo que estamos ante el problema que yo te lo he planteado en otro momento, de una crisis de valores, una crisis axiológica de valores muy profunda, y no podemos mediar en la conflictividad comunitaria mediante la palabra. Claro, pero después viene el tema
Cada lectura de cada institución, de pronunciamientos por parte de la policía, por ejemplo, del orden de, bueno, lo que pasa es que son conflictos entre ellos, ajuste de cuenta entre ellos. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Digo, cuando vos hablas de Estado, de la institución de la policía, ¿cómo ellos? Digo, somos todos y el análisis debe ser transversal e integrador, e interactuar y articular las instituciones, digo, Estado, pero si la policía hace declaraciones como que ellos estuvieran en otra parte y no en nuestra sociedad, estamos partiendo de un problema. Totalmente de acuerdo. Y ahí se empieza a ver esta grieta que te digo también entre ellos y nosotros, y el no hacerse cargo, ¿no? Que no solamente está ocurriendo a nivel individual, sino institucional. Y tampoco hablo en este sentido para poner toda la responsabilidad en los agentes policiales que también están en la calle y sabemos cómo están, al igual que los docentes, precarizados en salarios, que fueron capacitados con una capacitación ínfima, donde no están en condiciones hoy para abordar la complejidad social que existe. Hablo de escalas más altas, ministeriales, donde las decisiones son de índole política. O nosotros hoy tenemos en Río Cuarto 2 móviles por sectores. Sectores, me refiero a sectores grandes como Alberdi y Banda Norte. Si nosotros no tenemos prevención, es tierra de nadie realmente. Entonces, quienes delinquen se sienten con toda la capacidad para poder hacer lo que quieran. Y en el otro lugar donde falla es en el Poder Judicial, porque si eso avanza en el buen sentido de lo que hay que penar por lo que está en términos de delito, eso también la gente que delinque lo tiene muy claro, que sabe que entra y sale, y no hay ninguna respuesta de reprimenda desde el Estado. No estamos haciendo cumplir las leyes que tenemos, no es que no tenemos leyes. Entonces, a sabiendas de todo eso, y con el agravante, y esto Paula te lo agrego, de que hoy hay una accesibilidad a las armas de fuego. Eso te quería decir, porque Dios, históricamente uno lo asocia a la crisis económica, a la necesidad que estamos teniendo como sociedad, estamos entrando ahí como en un callejón preocupante, pero después siempre hubo crisis y es como que hay una exacerbación en el uso de las armas de fuego, la accesibilidad y el no control. Y ahí de nuevo, porque poner que fallemos, ¿no? ¿Qué pasa que es tan accesible el uso de armas? Bueno, ¿qué pasa con las requisas? Si sabemos, ¿qué pasa para sacarlas? Digo, hay como todo un sistema ahí para criticar, ¿no? Hay un sistema de un mercado paralelo de armas de fuego, donde cualquier persona menor de edad, mayor de edad, accede. Armas que son formales y armas que están armadas en construcciones que hacen que cada quien y las también las revende. Exactamente. Y no hay un control desde el Estado de eso tampoco. Y cada vez eso se agudiza más, sumado también a la otra variable del consumo, que no nos gusta asociarlo, pero que lamentablemente se hace mucho más complejo cuando hay un nivel de consumo que hoy tenemos cada vez edades más precoces a la hora de empezar con el consumo. Y yo no lo pondría solamente a esto en términos de la pobreza. La crisis económica y la pobreza son dos factores totalmente que se pueden asociar a esto, pero hoy nos está causando como sociedad. Hoy tenemos una crisis de violencia urbana hasta en lo que se trata de la vialidad en lo cotidiano. Hoy tenemos conflictividades hasta para manejar en la ciudad. No está ordenado nada en este sentido. Entonces, ¿quiénes empiezan a tener alguno que otro más resguardo preventivo? En esto que te digo, la división de lo público y lo privado. Los que tienen mayor accesibilidad hasta en el territorio, en la urbanización, a los que acceden a medidas de seguridad privadas, porque lo estatal falló, porque la policía no está, no hay presencia policial, con lo cual tenemos ahí medidas que son de primera índole, de primera prevención, que no están en donde tienen que estar. Entonces, me parece que hay, si no, y eso por hablar de cuando el hecho está
consumado. Deberíamos estar abordando la situación mucho antes. Claro, la parte de prevención fundamentalmente. Esto en el Consejo se aborda, las diferentes posturas, los bloques, se logra acordar, hay como una puesta en común en donde hay grandes rasgos, en donde todo el mundo está de acuerdo, pero falta aplicar la ley, las ordenanzas. ¿Qué es lo que falta, Janina? Mira, nosotros desde el año pasado y más atrás también, porque empezamos a capacitarnos en el tema, porque seguridad es muy complejo y aparte hay que estar actualizándose todo el tiempo por la dinámica social. Hemos presentado desde nuestro bloque más de 10 proyectos de ordenanza, hasta uno tiene que ver con el desarme. Que hoy, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la municipalidad no tiene la autoridad de aplicación para poder hacerlo, pero sí puede conveniar con organismos del Estado Nacional para poder llevarlo adelante. Desde eso hasta aplicaciones, apps en los teléfonos para que la gente esté más segura, y desde las cuestiones de ciberseguridad, porque hoy tenemos también una cuestión de inseguridad que no se habla mucho, pero hasta que no nos toca, hemos presentado infinitos proyectos que no han entrado la mayoría en tratamiento, con lo cual es muy difícil de trabajarlo, porque por lo menos deberíamos, en este ámbito que es de excelencia del debate, empezar a debatirlo, por más que no estemos de acuerdo a lo mejor en la tirada de los distintos bloques. ¿Pero a qué atribuís eso? ¿Por qué no se puede ni debatir? Porque el oficialismo tomó una postura también de que esto no es una competencia del municipio o de los municipios, y con eso corre la responsabilidad de la provincia. Si bien hay una parte que es real acerca de eso en términos de la policía, pero también tenemos que empezar a replantearnos otras cuestiones. Tenemos que ir cambiando los paradigmas, porque lo que nos afecta hoy como ciudadanos, no importa de quién sea competencia, todos tenemos un poquito de responsabilidad en términos de ser funcionarios públicos. Entonces, es empezar a sentarse en mesas de manera integral y poder revisar en qué tenemos que avanzar para tener una ciudad más segura. Porque si no, vamos a terminar pasando de esta percepción, que ya no es más sensación del miedo, a terminar en la acción. Y una ciudad que está manejada por el miedo está controlada por el miedo. Entonces es muy, muy difícil si nosotros dejamos avanzar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el narcotráfico, que también hemos presentado proyectos en ese sentido. Por ejemplo, los cuidados que tenemos que tener con los niños en la familia. Digo, hay un montón de lugares donde nosotros podemos estar trabajando la prevención a mediano y a largo plazo, y obviamente que las instancias donde el acto está consumado, el Poder Judicial deberá asumir su responsabilidad absoluta. Janina Moreno Zamanillo, concejal de Juntos por Río Cuarto. Gracias por el contacto hoy con Punta la M. Gracias a vos, Paula. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, antes de la pausa, atención si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, porque ahora ya no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Esto lo venís sabiendo, por suerte, y gozar de este beneficio junto con descuentos en farmacias, en supermercados, todo si sos cliente de Superviel, que es mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.